buenos días a los que no saludé. Vamos a Génesis. Hoy vamos a retomar nuestra serie de predicaciones consecutivas en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Habíamos en la primera mitad del año, pasamos los primeros 25 capítulos, estamos a mitad de camino en nuestro estudio de Génesis. Hoy vamos a leer del capítulo 25, los versículos 19 hasta el final del capítulo. ¿Sí? Génesis 25, del 19 al 34. Dice así la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padamaram, hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Y los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo porque estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió, bebió, se levantó y se fue. Y así despreció Esaú la primogenitura. ¿Oramos una vez más? Señor, esta historia que puede parecer una historia simpática, Señor, además de ser una historia, es tu palabra. Quisiste, Señor, decidiste que esta historia estuviera en este libro santo, inspiraste esta historia para que tu pueblo y nosotros hoy, Señor, podamos escucharla, podamos a través de ella, Señor, ser confrontados, podamos a través de ella ser animados, podamos a través de ella ver a Cristo Jesús y poner nuestra esperanza en Él, Señor. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra, a poder entender esta historia, Señor, y a poder creer el mensaje, Señor, que hay detrás de esta historia. Porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quizás algunos de ustedes sepan, sí, pero el día miércoles, este miércoles de esta semana, sucedió un crimen en los Estados Unidos, ¿bien? En una universidad, un hombre estaba dando una charla, ¿bien? Y un francotirador de más o menos 200 metros desde un techo le pegó un tiro en el cuello y murió. Este hombre murió.
¿sí? Este hombre, amén de sus afiliaciones políticas, bien, era bastante cuestionado por una parte de la sociedad de los Estados Unidos porque él defendía los valores tradicionales de la familia, del rol del hombre, del rol de la mujer y la autoridad que tiene la familia para poder criar a sus hijos. Bien, detrás de este crimen aparentemente hay una intencionalidad no solo política, sino también de mostrar la agresividad hacia todo este conjunto de valores, y este hombre además se identificaba como un hombre cristiano. Bien, esto fue en los Estados Unidos, esto no fue en un país musulmán o en un país lejano de otra cultura, África, Asia, no fue nada de eso, fue en un país, ¿cierto?, donde hay libertad de culto, ¿no es cierto?, en donde existen también libertad para profesar la religión que cualquiera quiera profesar, pero aún así en ese entorno, hoy en día los cristianos están siendo odiados. Y ni hablar de países de culturas abiertamente hostiles al cristianismo, ¿no es cierto?, en donde todos los días, hermanos nuestros e incluso personas que sin ser hermanos nuestros intentan sostener alguna clase de moralidad y de valores asociados con el cristianismo, son asesinados, son perseguidos, sus familias son arrastradas a las cárceles, los hombres son obligados a ver cómo sus familias son asesinadas, simplemente por el hecho de profesar el cristianismo o tener alguna clase de asociación con el cristianismo. Sin embargo, a lo que quiero llamar la atención también es que nosotros vivimos hoy, acá, de este lado del mundo, en Occidente, e incluso achiquemos más el foco, en nuestro país, nosotros hoy vivimos en una cultura que es abiertamente anticristiana. Es abiertamente anticristiana, ¿sí? Tanto implícitamente, en donde los programas de televisión hoy intentan naturalizar una forma de vida que es abiertamente contraria al cristianismo, como explícitamente, en donde las personas públicas, ¿sí?, como los políticos, como los conductores de televisión, como los influencers, abiertamente ponen en cuestionamiento de por qué el cristianismo, por qué Dios, por qué sujetarnos a una forma de vida que si nosotros queremos llevar otra, ¿sí? ¿El punto cuál es? El punto es que la persecución, el conflicto entre el pueblo de Dios, entre la iglesia verdadera de Jesucristo y el resto del mundo, es un conflicto en el cual nosotros estamos inmersos. Nosotros vivimos y somos parte del conflicto, ¿sí? Y si nosotros vivimos en una sociedad que vive este conflicto contra la iglesia, contra el evangelio, contra el verdadero pueblo de Dios, si nosotros vivimos en ese mundo, nosotros no podemos ser neutrales. ¿Está claro? No podemos ser neutrales, ¿sí? La neutralidad, intentar vivir debajo del radar, no es neutralidad, ¿sí? Es una alianza con el enemigo, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? Vivimos en un conflicto. Somos parte, somos protagonistas de este conflicto. Este conflicto viene por nuestras almas, por las almas de nuestros hijos y por las almas de las personas que nos rodean. De esto se trata la vida, de esto se trata la historia, ¿sí? De esto se trata la historia. Y de esto se trata Génesis. Cuando el libro de Génesis comenzó, y déjenme algunos pantallazos para que volvamos a ensuciarnos los pies de las arenas del desierto de Génesis, ¿sí? Cuando el libro de Génesis comenzó y nuestros primeros padres desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, ¿sí?, Dios le dijo, tanto a la serpiente tentadora como a nuestros primeros padres, le dijo, de ahora en más lo que resta es enemistad. Va a haber enemistad entre los hijos de la serpiente y entre la descendencia de la mujer, y esa enemistad va a seguir hasta que venga un hijo de la mujer
que va a vencer definitivamente a la serpiente. ¿Se acuerdan? Esas fueron las palabras del Señor a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. E inmediatamente después de eso, ¿qué vemos? Vemos que el conflicto empieza. ¿Qué es lo primero que leemos después de que nuestros primeros padres salen del huerto del Edén? Vemos la historia de Caín y Abel. ¿Sí? Caín, el hijo de la serpiente, Abel, el hijo de la mujer, y Caín mata a Abel. Bien, nosotros seguimos avanzando en la historia y vemos cómo ese conflicto se va desarrollando. Y vemos a los hijos de Noé, por ejemplo. ¿Se acuerdan? El hijo de Noé que se burla de su papá y los otros hijos que intentan cubrir la dignidad de su papá. Y ahí tenemos de nuevo el conflicto entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Y ese conflicto, ese gran conflicto, es un conflicto que no tiene que pasar desapercibido en nuestra manera en la que vemos el mundo y nos relacionamos con el mundo. ¿Sí? Nosotros somos parte de ese conflicto. Ese conflicto que empezó en Génesis, ese conflicto que ya tuvo la batalla decisiva en la cruz del Calvario, como vamos a ver más adelante, pero ese conflicto que aún no finaliza, ¿bien? Y del cual hoy nosotros somos parte. ¿Bien? Y si de conflictos tenemos que hablar, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué postura vamos a tomar frente a este conflicto? ¿Qué postura vamos a tomar? ¿Vamos a vivir como si nada pasara a nuestro alrededor? ¿Vamos a intentar vivir vidas tranquilas debajo del radar? ¿Vamos a hacernos los que no pasa nada mientras las balas pasan al lado nuestro? ¿Sí? ¿O vamos a tomar las armas como parte del pueblo de Dios? ¿Sí? Bueno, aunque todo esto que yo estoy diciendo parezca un poco desconectado, de esto se trata esta historia. Esta historia es una historia de mellizos y es una historia de mellizos que vivieron toda su vida en conflicto. Toda su vida en conflicto. ¿Sí? Como podrán ver, el conflicto entre estos mellizos empezó desde que estaban en la panza de su mamá. Desde ahí empezó. ¿Sí? Y este episodio en Génesis, que acabamos de leer hoy, es el episodio que da el puntapié inicial a la segunda gran biografía que hay en Génesis. En Génesis hay 3 grandes biografías. Ya hemos visto la primera, la de Abraham. Vamos a empezar a ver hoy la segunda, la de Jacob. Y luego viene la tercera, que es la de José. ¿Sí? Son las 3 grandes biografías del libro de Génesis. Y todas empiezan exactamente igual. Todas empiezan exactamente igual. Empiezan con una palabra profética de parte de Dios. Las 3 empiezan igual. Y esa palabra profética de parte de Dios es como la introducción, es como el lente con el cual Moisés quiere que leamos esa biografía. ¿Se acuerdan Abraham cómo empezó? Vete de tu tierra, de tu parentela, el Señor le dijo a Abraham, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. ¿No es cierto? Y a tu descendencia daré esta tierra. Esa es la palabra profética. Y toda la historia de Abraham, ¿de qué se trató? De Abraham yéndose de su tierra, de su parentela, y heredando la tierra y buscando un hijo. De eso se trató, ¿verdad? O sea, la palabra profética de parte de Dios es como la clave para poder entender de qué se trata la historia. Y esta historia empieza igual, empieza con una palabra profética de parte de Dios. Pero antes de considerar esa palabra profética, veamos cómo llegan los papás, Isaac y Rebeca, a escuchar esa palabra profética. ¿Sí? Veamos el conflicto, eso es lo que tenemos que ver. Acá hay un conflicto entre los mellizos. ¿Sí? El primer conflicto que vemos, ¿cuál es? El conflicto en la panza de la mamá. Rebeca queda embarazada. ¿Sí? Y el asunto es que el embarazo de Rebeca parece que es un embarazo muy complicado. De hecho, le lleva a Rebeca a quejarse, que termina diciendo, Señor, ¿para qué vivo yo? Ahora, ustedes piensan, en aquella época, en el desierto, 2000 años antes de Cristo, Rebeca no pudo darse cuenta de que había quedado embarazada y al tercer mes ir a un médico a que le hagan una ecografía y darse cuenta que tenía mellizos. No podía, ¿no es cierto? Sencillamente ella quedó embarazada y empezó a sentirse más mal de lo normal. Eso es lo que pasó, ¿no es cierto? Y estaba muy mal, bien, al punto de que ella quiere ir y consultar al Señor. Señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué es este embarazo? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Sí? Y el Señor es el que responde a Rebeca por qué se sentía tan mal.
¿Bien? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Y acá está la palabra profética de parte del Señor que nos va a ayudar a entender toda la historia de Jacob. Toda. ¿Qué le dice el Señor? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro, y el mayor servirá al menor. ¿Bien? Entonces pongamos nuestros ojos en este mensaje porque es muy importante para entender el resto de la historia de Jacob y lo que vamos a ver hoy en particular. ¿Sí? Ya les comenté que así como toda la historia de Abraham giró alrededor de la palabra profética que el Señor le dio al principio, ahora toda la historia de Jacob va a girar alrededor de esta profecía. Y básicamente el Señor a Jacob le anuncia 4 cosas acerca de su hijo. Perdón, a Isaac y a Rebeca. Le anuncia 4 cosas. Primero, lo primero que se entera Rebeca es que no tenía un hijo, tenía 2, estaba esperando mellizos, ¿sí? Tengan presente esto que les digo, por ahí para nosotros es muy natural pensar de que hoy enseguida una mamá de mellizos se entera que tiene mellizos. En aquella época probablemente tenía que esperar el día del nacimiento. Entonces Rebeca se entera, el Señor le dice a Rebeca, no 1, sino 2, vas a tener 2 hijos. Lo segundo que se entera es que estos 2 hijos que iba a tener iban a ser más que 2 niños. Ellos se iban a convertir en 2 naciones. Son lo segundo que le dice. Si era Rebeca, fíjense que le dice 2 naciones hay en tu seno. ¿Sí? Acá es imposible no escuchar detrás de estas palabras el eco de la promesa que el Señor le hizo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, ¿sí?, que naciones iban a nacer de él. Esa fue la promesa. Naciones vendrán de ti, reyes saldrán de ti. Es imposible no escuchar el eco en las palabras del Señor de esa promesa, ¿sí? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Rebeca que estaba dispuesto a continuar con la promesa que le había hecho a su suegro Abraham. Entonces, primero, no era 1 sino 2. Segundo, eran más que 2 niños, iba a haber 2 naciones. Tercero, el Señor le anuncia un conflicto entre estos 2 niños y entre las 2 naciones que vendrían después. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Va a haber conflicto entre estas 2 naciones, ¿sí? Va a haber conflicto. Y en cuarto lugar, que el menor de los hermanos iba a vencer en ese conflicto, ¿sí? Esas son las 4 cosas. Las 4 cosas. O sea, en pocas palabras, lo que nos está queriendo decir esta historia y el puntapié inicial que nos está dando esta historia, esta profecía, para que podamos entender la vida de Jacob, es que la vida de Jacob va a ser una vida que va a ir de conflicto en conflicto. Eso es lo que nos está queriendo decir. Así como el Señor le dijo a Abraham en su palabra profética que él iba a ir de lugar en lugar, peregrinando de lugar en lugar, ahora le está diciendo a Rebeca y a Isaac que su hijo Jacob va a vivir de conflicto en conflicto. De conflicto. Y en particular, este conflicto ¿con quién iba a ser? Con su hermano mayor. Con su hermano mayor. Pero, no solamente hay una noticia acerca del conflicto. También le está anunciando a sus papás que Jacob va a vencer. Al final va a tener victoria. ¿Bien? El mayor servirá al menor. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de toda la vida de Jacob, ¿sí? Conflicto con su hermano, como leímos. Ya vamos a comentar un poquito, pero empieza con un conflicto con su hermano, ¿sí? Conflicto con su papá, como vamos a ver la semana que viene. Conflicto con sus vecinos en la tierra prometida. Conflicto con su suegro. Conflicto con sus hijos. O sea, de conflicto en conflicto va a ser la vida de Jacob. Es tan conflictiva es la vida de Jacob, que al final de la vida de Jacob, ¿saben con quién lo vamos a encontrar luchando? Con el mismo ángel del Señor. Este hombre no tuvo paz con nadie, mis hermanos, esa es la verdad. No tuvo paz con nadie. Su vida fue de conflicto en conflicto. Pero ¿saben qué le dijo el ángel del Señor a Jacob antes de dejarlo? Lo vamos a estudiar más adelante. Pero le dijo, yo te voy a cambiar tu nombre y tu nombre va a ser Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios.
el que lucha con Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver todos los conflictos que hay en este capítulo, en estos versículos. En estos versículos hemos leído pocos versículos, pero vamos a ver muchos conflictos acá. Primer conflicto, dijimos, en el vientre de la madre. Segundo conflicto cuando nace. Cuando nacen. Miren lo que dice, cómo fue el nacimiento de los mellizos, a ver si no fue conflictivo. Versículo 25. El primero salió rojizo, era coloradito, pelirrojo, dice, y todo velludo, y lo llamaron Esaú. ¿Qué significa Esaú? Significa velludo, eso significa. Le pusieron Esaú porque era un bebé velludo. ¿Y qué pasa? Y después salió su hermano con su mano agarradita del talón. ¿Se pueden imaginar la escena? Con su mano agarradita del talón. ¿Bien? El menor, Jacob no se iba a quedar atrás. No iba a entregar muy fácilmente el centro de atención. Él quería ser el centro de atención. ¿Bien? Y nace agarrado del talón. Por eso le ponen Jacob. Jacob significa justamente el que agarra por el talón. El que agarra por el talón. ¿Sí? Este detalle que incluye Moisés es bastante simpático, pero al mismo tiempo es extraño. ¿Por qué el autor bíblico, por qué el Espíritu Santo le interesa dejar este detalle? ¿Sí? Si no fuera importante, simplemente hubiera pasado por alto, ¿ok? O sea, acá lo que está contando es que de alguna forma, esto que está pasando va a ser importante a medida que avance la historia, ¿sí? Yo quiero que tomemos nota al menos de dos cosas importantes que Moisés quiere que tengamos en cuenta. Lo primero, como ya lo mencionamos, que el conflicto entre los hermanos empezó desde el mismo momento en que nacieron. Desde el mismo momento en que nacieron ya había conflicto. ¿Bien? Y lo segundo, que esta acción instintiva del pequeño Jacob, del Jacobcito, de agarrar a su hermano del talón al nacer, ¿sí? Como quien quiere tironear a alguien para tomar su lugar, ¿no es cierto? Por eso agarramos el talón, ¿cierto? Le quiero sacar el lugar, quiero que baje para atrás para yo salir primero. Esta acción instintiva sería un anticipo de todo lo que venía por delante en la vida de Jacob, ¿sí? Jacob, como vamos a ver a lo largo de toda su historia, se va a caracterizar por un hombre que todo el tiempo va a estar queriendo sacar ventaja. Va a estar queriendo agarrar los talones de todas las personas, tironearlo para atrás para poder sacar alguna ventaja. Esa va a ser la vida de Jacob. No va a ser la primera vez en la vida de Jacob en la que él va a querer sacar ventaja, y en particular no va a ser la primera vez en la vida de Jacob en donde él va a querer suplantar a su hermano. ¿Sí? Y así Moisés termina con este primer episodio que nos quiere contar acerca de la vida de Jacob. ¿No es cierto? Parece mentira, pero en estos breves versículos pasaron 20 años, ¿cierto? En el versículo 19, Isaac tenía 40 años, y en el versículo 26, cuando nacen los mellizos, dice acá la Escritura que Isaac tenía 60 años. Entonces avanzamos y entramos al segundo episodio de esta historia, que también da un salto grande en años, porque ahora los mellizos ya han crecido. Son lo suficientemente grandes incluso como para que nosotros lo veamos al mayor siendo un cazador. El mayor es un cazador, es un hombre de campo. Eso nos dice acá la Escritura. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser un diestro cazador, hombre de campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. ¿Bien? Y acá vamos a ver nosotros el tercer conflicto entre los hermanos, que es el conflicto por la primogenitura. De esto se trata esta historia, ¿sí? Ahora, Moisés, antes de meternos directamente en el conflicto, Moisés está especialmente interesado en que nosotros veamos lo diametralmente diferentes que eran estos hermanos. Eran muy diferentes. ¿Bien? Primero, fíjense, eran de hábitos diferentes. Esaú, ¿qué era? Era un diestro cazador, ¿cierto? Para la sociedad de esa época, era una profesión muy necesaria. Los hombres en particular necesitaban proteger a la comunidad de los animales que podía haber en el desierto, de los animales salvajes, y también necesitaban recolectar alimentos. ¿Bien? Entonces, Esaú era ese hombre. ¿Bien? Y Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. ¿Se entiende, no?
Se entiende perfectamente, ¿cierto? Pacífico que habitaba en tierra. Esta descripción es muy interesante. Es muy interesante. Porque, más allá de lo gracioso que puede sonar, la palabra que nosotros leemos acá como pacífico es una palabra que se usa muchas veces en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea se usa muchas veces en el Antiguo Testamento, pero esta es la única oportunidad en la cual se traduce pacífico. De hecho, hay muchas personas que cuestionan que la mejor palabra en castellano para reflejar lo que quiso decir Moisés es la palabra pacífico. Es una palabra que significa justo, recto, perfecto. Es la palabra que, por ejemplo, se usa para describir a Job, que Dios usa para describir a Job, cuando le dice a Satanás, ¿viste a mi siervo Job? No hay nadie como él, perfecto en todos sus caminos en la tierra. ¿Se acuerdan? Bueno, esa palabrita es la misma palabrita que usa Moisés acá. Así que parece que Moisés no solo nos quiere decir que Jacob era un vago, que es la impresión que queda cuando nos dice este hombre era cazador y de campo y Jacob pacífico en tiendas. No, Moisés no nos quiere decir eso. Moisés lo que nos está queriendo decir es que este hombre era un hombre ordenado moralmente, pacífico en ese sentido, ¿bien? Que vivió una vida ordenada y moral, una persona íntegra, ¿bien? Entonces la primera distinción que quiere hacer Moisés. La segunda distinción que hace Moisés, ¿cuál es? Es que Esaú, fíjense, versículo 28, Esaú era el preferido de papá y Jacob era el preferido de mamá. ¿Bien? Segunda distinción. Tercera distinción. Y esta es muy importante para esta historia. Moisés es muy intencional en demostrar que además tenían personalidades muy diferentes. Que Jacob era un hombre bruto e impulsivo y que Jacob era frío y calculador. ¿Sí? Y déjenme decirles algo. No estoy siendo vulgar ni irrespetuoso al decir que Moisés nos muestra a Esaú como alguien bruto e impulsivo. ¿Bien? Es literalmente la forma en la cual Moisés quiere que lo veamos. ¿Sí? Fíjense, ¿de dónde saco esto? ¿Qué sucede un día que Esaú va a cazar? ¿Qué sucede? Viene muy cansado, Jacob había preparado un guiso, un rico guiso de lentejas, ¿sí? Imagínense el aroma, Esaú lo debe haber sentido a varios metros, ¿sí? de su casa, ese guiso todo coloradito, ¿vieron cómo se pone ahí coloradito espumeando cuando ya está para salir? ¿Bien? Y Esaú llega muerto de hambre del campo, de cazar, ¿y qué le dice Esaú a Jacob? Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. ¿Sí? Bueno, esa frase que nosotros leemos ahí se lee muy elegante, ¿cierto? Te ruego que me des a comer un poco de ese guiso rojo porque estoy agotado. Bueno, en el hebreo no se lee para nada elegante. En el hebreo ese pedido es un pedido vulgar. Es un pedido vulgar, es un pedido bruto, por eso utilizo la palabra bruto. En el hebreo, los comentaristas que entienden el hebreo traducen así el pedido de Esaú a Jacob. Rápido, déjame tragar un poco de eso rojo, ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se siente? ¿Se imaginan la situación llegando Esaú cansado, viendo el guiso? Rápido, dame de eso rojo, quiero tragar. Eso es lo que escribió Moisés. ¿Ven? Moisés quiere que leamos ese choque. Que lo sintamos como que era una persona bruta, como una persona vulgar, como una persona... De hecho, abajo, al final del versículo 34, cuando leemos cómo termina esta escena, ¿qué dice? Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas, y fíjense esta frase cortita. Él comió, bebió, se levantó y se fue. ¿Se imaginan la escena? Un hombre desesperado quería tragar y literalmente tragó. Comió, bebió, se levantó y se fue. Eso fue lo que hizo. Moisés quiere mostrarnos, por un lado, a este hombre bruto, impulsivo, vulgar, y por el otro lado, distinguirlo de Jacob, un hombre frío y calculador. ¿Por qué digo frío y calculador? Porque en el momento en que Jacob vio la desesperación de su hermano, por querer comer ese guiso, Jacob vio la oportunidad que había estado esperando toda su vida.
Vio el negocio perfecto. Vio el negocio perfecto. ¿Usted conoce alguna de esas personas que ven un emprendimiento en todos lados? Que en todo ven una oportunidad para hacer dinero. Bueno, así era Jacob. Jacob no dejaba pasar la oportunidad y no la dejó. No la dejó. ¿Sí? No la dejó. ¿Pueden ver este contraste entre este hombre desesperado por comer ese guiso, actuando casi como muy primitivo, con sus instintos muy animales, y su hermano menor, tranquilo, quizás debajo de un árbol revolviendo la olla y viendo que había llegado al fin su oportunidad? Es ahí en donde este hombre, que desde que nació había intentado tomar el lugar de su hermano mayor, volvió a extender su mano para agarrar el talón de su hermano. ¿Y qué le dijo? Véndeme tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. Ante eso, ¿qué hizo? El impulsivo Saúl, el bruto, quiero eso rojo. No podía haber otra cosa más que esa cosa roja que había delante de él, ¿sí? Solo podía pensar en eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que pensó instintivamente? Me voy a morir y mi primogenitura no va a servir para nada. Y Jacob, que era muy vivo, muy astuto, porque Jacob sabía que necesitaba algo más de su hermano Esaú para poder tener la primogenitura. Que su palabra así nomás todavía no le garantizaba que él iba a cumplir su promesa. ¿Y qué le pide? Júramelo ahora. De eso ya no había escapatoria. Eso era el equivalente a que hoy firmemos un contrato, ¿sí? Júramelo ahora. Jacob no iba a dejar pasar la oportunidad. Y la historia termina justamente mostrándonos a Esaú jurando que vendía su primogenitura, comiendo, bebiendo, levantándose y yéndose. ¿Saben que en las narraciones, tómenlo en cuenta esto y a medida que vayan leyendo la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, miren esto que les voy a decir. En las narraciones es muy extraño que el escritor, el que escribe la narración, haga un comentario como juzgando la historia, como diciendo esto que pasó estuvo bien, esto que pasó. Es muy extraño. Eso se suele dejar para que el lector saque las conclusiones. Pero en este caso, Moisés lo hace. Moisés termina esta historia haciendo algo que es muy extraño para la literatura de su tiempo, que es haciendo un juicio de valor sobre lo que pasó. Así despreció Esaú la primogenitura. Porque para Moisés lo más importante al final no era lo que Esaú hacía con su boca, ¿no es cierto? No fue la desesperación de Esaú, fue aquello esa misma desesperación que lo llevó a desesperarse por ese guiso de lentejas que había ahí, lo llevó también a impulsivamente despreciar quizás lo más valioso que Esaú tenía en su vida, que era su primogenitura. ¿Bien? Ahora, para nosotros hoy es raro. Hoy no existe el derecho de primogenitura en nuestra cultura. ¿Qué es el derecho de primogenitura? Es el derecho que tenía el hijo mayor de una familia a ser el heredero de los bienes de su papá y también de la autoridad que su papá tenía en la familia. Eso era el derecho de primogenitura. ¿Bien? De hecho, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, el primogénito recibía, cuando moría el padre de familia, recibía el doble de la herencia de todos los demás hijos. ¿Bien? O sea, el hijo mayor, el hijo varón mayor, tenía ese derecho de primogenitura. ¿Bien? Pero aparte, en esta familia había una herencia que era muy especial. Había una herencia que era un tesoro, no solamente de esta familia, sino un tesoro para todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era esta herencia que era parte de la primogenitura? Era la promesa que Dios le había hecho al abuelo de los mellizos, a Abraham. Leámosla de nuevo, así la refrescamos. Génesis 12, 2. Dios le promete a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Dios le había dado a Abraham la promesa de que un descendiente suyo iba a ser el vencedor de la serpiente, el que iba a poder bendecir a las familias de la tierra. ¿Sí? Y esa promesa había pasado a Isaac. Y ahora Isaac la estaba pasando a sus hijos. ¿Y a quién le pertenecía esa promesa por derecho natural? Al primogénito, a Esaú. ¿Y Esaú qué hizo? Despreció esta promesa. Eso es la palabra que usa la Biblia. Así despreció Esaú la primogenitura. Así despreció Esaú la primogenitura. Bien. Fíjense, una breve comparación. En la generación anterior, los hijos de Abraham también tuvo 2 hijos, ¿se acuerdan? Un hijo con su esclava, Ismael, y un hijo con su esposa, Isaac. Dios había pasado por alto a Ismael. Dios le dijo a Abraham, no tengas temor, ¿sí?, de dejar ir a Ismael, porque en Isaac se te va a hacer llamada descendencia. O sea, es por medio de Isaac que yo voy a cumplir las promesas. Pero acá lo que nosotros vemos, ¿sí?, es que Esaú desprecia activamente la promesa. ¿Lo ven? Esaú la desprecia la primogenitura. ¿Sí? Esta historia de conflicto que nosotros vimos acá es como una cápsula que resume todo el resto de la historia de Jacob y Esaú. Todo el resto. Pero al mismo tiempo también es una muestra de cómo la profecía acerca de los mellizos se empieza a cumplir. El conflicto entre los mellizos ya empezó. ¿Sí? Ya en el vientre de mamá, cuando nacen, pero acá ya es diferente, ya es otra cosa. Acá ya no son sucesos proféticos, acá ellos mismos están actuando el conflicto, ¿lo ven? Acá el conflicto es cara a cara. Acá hay un hombre que ve su oportunidad en la desesperación y en lo impulsivo de su hermano y saca provecho. ¿Sí? Vamos a ver la semana que viene que a Esaú, esto que pasó acá, le quedó acá. A Esaú le quedó acá esto. ¿Sí? Y Esaú, a pesar de que nosotros cuando vemos la historia nos damos cuenta que todo esto que pasó fue responsabilidad de Esaú, Esaú vivió toda su vida creyendo que esto fue una estafa de su hermano. ¿Sí? Esaú nunca se pudo sacar la espina de lo que pasó en esta historia. ¿Sí? Pero mis hermanos, lo que nosotros no tenemos que pasar por alto, ¿sí?, es que cuando Moisés empieza a escribir la historia de Jacob y nos la describe en términos de un conflicto, es porque Moisés quiere conectar la historia de Jacob con lo que pasó en el huerto del Edén. Es intencional Moisés al utilizar el conflicto. ¿Sí? Es intencional. De hecho, Moisés utiliza ese vocabulario en el huerto del Edén. ¿Qué le dijo el Señor a la serpiente? Pondré enemistad. Y acá Moisés, ¿qué le dijo el Señor a Rebeca y a Isaac? Uno va a ser más fuerte que el otro y el mayor va a vencer al menor, el mayor servirá al menor. ¿Sí? Cuando la historia del Génesis, como decíamos hace un momento, y la de Jacob y Esaú en particular, y el resto de la Biblia, y el resto de la historia, y lo que nos toca vivir a nosotros hoy, ¿sí?, es la historia del conflicto, mis hermanos, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. ¿Sí? Esta historia es como la secuela, ¿lo ven? Es la secuela. Ese conflicto había empezado en el huerto del Edén y tiene sus pequeños episodios a lo largo de todo el libro de Génesis. ¿Bien? Las hostilidades entre Jacob y Esaú, mis hermanos, son un episodio más, son una escaramuza más en la gran batalla de la historia de la redención. La enemistad entre 2 pueblos, la enemistad entre 2 familias, la enemistad entre 2 descendencias, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Pero desde el principio, desde que esta enemistad empezó, se anunció cómo iba a terminar. Desde el principio.
¿sí? Tenemos el spoiler de cómo termina esta historia, ¿sí? ¿Cómo termina esta historia? Pondré enemistad, le dijo Dios a la serpiente, entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y entre la simiente de ella. Serpiente, vos vas a herirla en el talón, pero el hijo de Eva te va a herir en la cabeza. Ese fue el anuncio. El conflicto va a seguir. La hostilidad, la familia de la serpiente iba a ser constantemente hostil y la serpiente en persona se iba a encargar de herir el talón del hijo de Eva. Va a hacer daño y la serpiente hizo daño al hijo de Eva. ¿Quién es el hijo de Eva? Jesús. Jesús es ese ansiado y esperado hijo de Eva que vencería a la serpiente y la serpiente lo hirió. La serpiente lo mordió, ¿sí? Pero el hijo venció. Déjeme dar para ustedes 3 lecciones que nos deja esta historia de conflicto entre mellizos, ¿sí? La primera de estas 3 lecciones es que el pueblo de Dios, contra todo pronóstico, va a vencer en este conflicto. Esa es la primera, ¿sí? El Señor le anunció a Rebeca, ¿no? Uno va a ser más fuerte que otro y el mayor servirá al menor. Desde el principio ya se sabe cómo va a terminar el conflicto. El hijo de Eva pisa la cabeza de la serpiente. El mayor servirá al menor, ¿sí? Pero siempre está esta cuestión de que es contraintuitivo, ¿no? El mayor servirá al menor. No es lo usual. El menor debería sujetarse al mayor. No, pero el mayor servirá al menor, ¿sí? Así como fue anunciado en el Edén, mis hermanos, este conflicto entre los hijos de la serpiente y los hijos de Eva iba a terminar cuando llegue finalmente el hijo de la mujer, el hijo de Eva, ¿sí? Y este hijo ya vino y es Jesús. Jesús. Y lo primero que nosotros tenemos que saber acerca de cómo se definió este conflicto es que Jesús aplastó a la serpiente en la cruz del Calvario. Ese es el testimonio del Nuevo Testamento. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos, o sea, nosotros, participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. En pocas palabras, y tratando de decirlo en un lenguaje más sencillo, ¿qué está diciendo acá el autor a los Hebreos? Que puesto que nosotros somos carne y sangre, somos seres humanos, Jesús se hizo carne y sangre, Jesús se hizo ser humano. ¿Para qué? Para poder anular por medio de la muerte, o sea, muriendo Él, el poder de la muerte, el poder del diablo. Jesús se hizo hombre para poder morir. Jesús, sin una naturaleza humana, no podría haber muerto. Jesús se hizo hombre para poder morir. ¿Y por qué Él era necesario que muera? Porque por medio de la muerte Él destruyó a Satanás. Eso es lo que hizo por medio de la muerte. Jesús destruyó a Satanás en la cruz, quitándole el dominio de la muerte para siempre. La muerte ya no tiene poder sobre los que son de Jesús. Ya no tiene poder. La muerte, como hemos dicho, ahora para los que son de Cristo, es solamente el portero que abre para nosotros las puertas del reino de Dios. Es lo único que puede hacer por nosotros la muerte, ¿sí? Ahora la muerte ya no es un arma del diablo. Pero lo segundo que tenemos que saber no es solamente que Jesús destruyó a Satanás en la cruz del Calvario, sino que Jesús, o por medio de Jesús, la iglesia de Cristo también vence a la serpiente. Escuchen cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 16. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. Es inevitable darnos cuenta que Pablo estaba pensando en Génesis 3. Dios va a aplastar a Satanás bajo los pies de la iglesia de Cristo. Y esta victoria, mis hermanos, está asegurada por la sangre del Cordero, pero esta victoria no se va a dar sin mucho sufrimiento para el pueblo de Cristo.
pueblo de Cristo va a sufrir, va a sufrir. El pueblo de Cristo va a ser perseguido, pero no solamente va a vencer a pesar del sufrimiento. El pueblo de Cristo va a vencer por medio del sufrimiento. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:11. En Apocalipsis 12:11, el apóstol Juan ve a los mártires, ve una visión de los mártires. Y dice, ellos lo vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, este pasaje nos dice que la iglesia vence a Satanás por medio de tres cosas. Primero, por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre del Cordero, mis hermanos, el diablo pierde la única arma eficaz que tiene contra nosotros, para condenarnos. ¿Cuál es la única arma que Satanás tiene para condenarnos? Sus acusaciones verdaderas acerca de nuestros pecados. En el Apocalipsis, uno de los nombres que se le da a Satanás es el acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos. Él los acusa, dice, de día y de noche delante del trono de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Ahora, ¿tiene que mentir Satanás para hacer esa labor? ¿Tiene que mentir? No le hace falta mentir. Él es mentiroso. Él es padre de mentira. Pero no le hace falta mentir, ¿verdad? Para acusarnos. Sus acusaciones son ciertas. Pero por medio de la sangre del Cordero, Dios le quitó a Satanás el poder de esa arma. ¿Por qué? ¿Porque ya Satanás no tiene cómo acusarnos? No, Satanás tiene una chorrera de cosas que decirle a Dios acerca de nuestros pecados. Pero por medio de la sangre del Cordero, ¿qué ha pasado con esos pecados? Fueron clavados en la cruz del Calvario y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros somos revestidos de la justicia de Jesús. Ya no hay condenación. Entonces, vencemos a Satanás por medio de la sangre del Cordero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por medio de la sangre del Cordero, Dios le quitó a Satanás la única arma eficaz que él tenía para condenarnos. Pero en segundo lugar, dice Apocalipsis 12, que ellos le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. La iglesia vence a Satanás por medio de hacer avanzar el testimonio del Evangelio. La iglesia hace incursiones en el territorio enemigo, yendo a rescatar a los prisioneros, a los cautivos, por medio de ir y predicar el Evangelio. Así vencemos a Satanás también. Y mis hermanos, quiero animarlos. No tengamos frente a este conflicto solamente una actitud defensiva. No hagamos de nuestro hogar un nido cerrado al cual solo tenemos que protegerlo. Vayamos, hagamos incursiones al terreno enemigo, prediquemos el Evangelio, seamos intencionales en las relaciones que tenemos de poder predicar el Evangelio, seamos intencionales en cada oportunidad que el Señor nos dé de ir contra el campamento del enemigo, porque acá dice la Escritura que la iglesia vence a Satanás por medio de la palabra del testimonio de ellos. Por medio de la palabra del testimonio de ellos. Pero en tercer lugar, la iglesia vence a Satanás no amando su vida hasta la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Juan, o por qué a Juan se le dice esto en esta visión? Porque estas incursiones en el terreno enemigo no son gratuitas. Estas incursiones en el terreno del enemigo para ir y predicar el Evangelio tienen consecuencias. Si no, fíjense lo que comentábamos al principio. ¿Sí? Y nosotros hoy podemos pensar que vivimos en una sociedad en donde la peor consecuencia que vamos a tener es que nos van a dejar de hablar. No, mis hermanos, nos van a perseguir. Y hoy vivimos en un mundo donde la gente está loca, literalmente la gente está loca, donde cualquiera puede agarrar
cualquier oportunidad para hacer daño físico a una persona porque piensa diferente. ¿Sí? ¿Cuánto más a una persona por anunciar el Evangelio? Pero mis hermanos, no amen sus vidas tanto al punto de querer evitarse todos esos conflictos. Porque por medio de despreciar nuestras vidas, por medio de arriesgar lo que tenemos, lo que pensamos que somos e incluso nuestras vidas, con tal de hacer avanzar el Evangelio, por ese medio estamos venciendo a Satanás. Estamos venciendo a Satanás. Por ese medio estamos aplastando, el Señor está aplastando a Satanás bajo nuestros pies. Mis hermanos, estos versículos de que Satanás será aplastado bajo los pies de la iglesia no tienen nada que ver con esta predicación de autoestima, de sos un vencedor, puedes ir por la vida diciendo que sos un hijo del rey, atando a Satanás. No tiene nada que ver, mis hermanos. La iglesia va a aplastar a Satanás bajo sus pies, poniendo su vida, muriendo por anunciar el Evangelio. Así, el mundo no lo va a ver como una victoria. Para el mundo, dice el apóstol Pablo, nosotros somos locos, somos un espectáculo hecho delante del mundo. Eso es lo que va a parecer. Todo el mundo no nos va a ver a nosotros caminando con la cabeza en alto como vencedores. No, vamos a ser puestos como espectáculo delante del mundo. Vamos a ser puestos al ridículo por anunciar el Evangelio. Y haciendo eso, entregando nuestras vidas de esa manera, vamos a vencer a la serpiente. Esa es la única manera, por medio de la sangre del Cordero, predicando el Evangelio por la palabra del testimonio y no amando nuestras vidas hasta la muerte. Entonces, la primera lección que nos enseña esta historia, cuando consideramos que el mayor va a servir al menor, es que el pueblo de Dios va a vencer, pero va a vencer contra todo pronóstico. La victoria del pueblo de Dios no se va a ver como una victoria a los ojos de este mundo. Se va a ver como una derrota y como una humillación, como fue la muerte de nuestro Salvador, que se vio como una derrota y como una humillación. Nuestra victoria se va a ver así, pero vamos a vencer. Vamos a vencer, el Evangelio va a avanzar. El Evangelio va a avanzar y mis hermanos, va a avanzar por boca de ustedes. Que por boca de ustedes el Evangelio avance. ¿Sí? Y si tenemos que perder relaciones muy queridas, que las perdamos. Si tengamos que perder oportunidades de trabajo, que las perdamos. Si tenemos que perder nuestros bienes materiales e incluso nuestras vidas, que la perdamos. Es la única forma de vencer. Es la única forma de vencer. Y en esta batalla no podemos ser neutrales. No podemos pasar debajo del radar. La segunda lección que nos da esta historia, y vamos a tratar de avanzar para terminar, es que Dios es soberano para decidir quién pertenece al pueblo que vencerá. Dios es soberano. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo, muchos años después de esta historia, reflexiona acerca de esta historia. Escuchen lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras sino por el que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. ¿Qué está queriendo decir acá Pablo? Pablo acá está queriéndonos decir que fue Dios quien decidió que Jacob iba a vencer. ¿Sí? Y él incluso reflexiona diciendo, antes que Jacob y Esaú nacieran y pudieran hacer algo bueno o malo, como para que nos quede bien en claro que Dios no decidió que Jacob iba a vencer porque vio algo bueno en Jacob. No, antes que ellos nacieran. Incluso fíjense, es muy curioso, ¿no? Porque pensemos en Ismael e Isaac, los hermanos hijos de Abraham. ¿Sí? Nosotros leemos la historia y podemos decir, el Señor pasa por alto a Ismael, a pesar de que Ismael era el mayor, porque Isaac es el hijo legítimo, el hijo del matrimonio, ¿no es cierto? Es como, podemos ver algún diferencial ahí en Isaac, ¿no? Una ventaja. Pero el apóstol Pablo va al ejemplo de los mellizos justamente para quitar todo diferencial. Acá, miren, acá son mellizos, de entrada. Ni siquiera es uno más grande, son mellizos. ¿Bien?
Los dos hijos del mismo papá y de la misma mamá. ¿Bien? O sea, no hay ninguna ventaja comparativa entre los dos. ¿Por qué el mayor servirá al menor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. No hay otra respuesta. Él persigue un propósito y elige, conforme a ese propósito, que la promesa vaya por el lado de Jacob. ¿Bien? Él elige eso. ¿Bien? Así que, dice Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de las obras de Jacob. Esaú no perdió su derecho a ser el primogénito cuando vendió su primogenitura. Lo había perdido mucho antes. Dios había decidido que eso iba a pertenecer a Jacob. Dios lo había decidido. Ahora, ¿cómo conecta, la decisión de Dios con lo que hay en el corazón de los hombres? Esaú nunca se va a poder excusar delante de Dios y decirle: Dios, me sacaste la primogenitura. No, Jacob, Esaú, fuiste un glotón, despreciaste la primogenitura, la despreciaste vos. O sea, la decisión de Dios conecta perfectamente con lo que somos, conecta perfectamente. Que Dios haya tomado una decisión a favor de Jacob, no libera la responsabilidad de Esaú. Esaú como vamos a ver, fue un profano. Esa es la palabra que utiliza la Biblia para describir la actitud de Esaú. Fue un profano. ¿Qué es un profano? Es alguien que trata como algo común a algo que es sagrado. Eso es un profano, ¿no? Él fue un profano. Él trató a la primogenitura como algo común, como algo a la altura de un guiso de lentejas. ¿Ven? O sea, la elección de Dios conecta perfectamente con lo que somos. Dios, en su soberanía, no convirtió a Esaú en un profano. Dios, en su soberanía, lo que hizo fue transformar el corazón de Jacob. Eso fue lo que hizo Dios. ¿Sí? Mis hermanos, pertenecer al pueblo pequeño y victorioso de Dios no es algo que nos ganamos por nuestros méritos. No nos lo ganamos nosotros. ¿Sí? Es algo que depende de la pura y absoluta gracia de Dios. Depende solo de Él. Cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, en particular de Dios tomando decisiones por nosotros, ¿bien?, nos puede dar como un escozor, ¿no es cierto? Nos puede recorrer ese frío por la espalda de decir, de sentir que algo muy importante se escapó de nuestro control. Cuando sentimos que algo muy importante, que algo que nos afecta tanto, se escapa de nuestro control, enseguida el impulso, ¿cuál es? Es el reclamo. Pero no es justo. No es justo. ¿Cómo esto? Que mi destino eterno dependa de algo que yo no puedo controlar. No es justo. Toda esa cosmovisión, esa manera de entender la gracia de nuestra salvación cambia cuando nos damos cuenta de que si esa decisión estuviera bajo nuestro control, nuestras chances son estas. Son 0. 0 chances. 0 chances. Recién se abre una luz de esperanza para los pecadores cuando Dios abre la puerta de su gracia. Recién ahí. Si no, no hay oportunidad. Pertenecer al pueblo victorioso de Dios depende de la gracia de Dios, depende de su buena voluntad, y esa es la mejor noticia que podemos recibir los pecadores. Porque los pecadores lo que más necesitamos es justamente la gracia de Dios. Y Dios es un Dios de gracia, es un Dios que ama tener misericordia. Dios ama tener misericordia. Entonces, cuando tengamos esa sensación de que todo esto que tiene que ver con la elección de Dios es injusto, pensemos en que en realidad es la única puerta que Dios nos está abriendo. Por otro lado, cuando pensamos en la elección de Dios y que Dios diga el mayor servirá al menor, y nos sintamos tentados a empatizar con Esaú,
como decir, bueno, pero al final, pobre Esaú, ¿cierto? Nosotros no tenemos que pensar entre los Esaú de la vida y los Jacob de la vida, ¿no es cierto? Como si fueran personas que ambos grupos desean amar a Dios, desean la salvación de Dios. Y pobrecitos los Esaú de la vida que Dios no los elige. No es así el panorama que pinta la Biblia. Tanto los Esaú de la vida como los Jacob de la vida tienen un rótulo acá que dice enemigos de Dios. Estamos enfrentados y somos oposición a Dios. Entonces, cuando Dios decide tener gracia, no está tratando con un grupo de personas que todos quieren recibir la gracia de Dios y Dios dice, ustedes sí, ustedes no. No está tratando así. ¿Saben a qué se parece más? Imagínense que todos ustedes me deben dinero. Imagínense, por un momento. Ninguno de ustedes me debe dinero, pero imagínense por un momento que todos ustedes me den dinero, ¿cierto? Entonces yo los convoco a todos ustedes, vamos a arreglar cuentas. Ahora las cuentas, llegó la hora que paguen sus deudas, ¿cierto? Entonces nos sentamos a una gran mesa, ¿bien? Y agarro y digo, bueno, vos y vos. Les firmo acá un recibo, les devuelvo el pagaré, se ponen tranquilos, no me deben nada. Se levantan y se van. Pregunta, ¿los que se quedaron tienen derecho a reclamar que yo fui injusto al cobrarles la deuda? No tienen derecho. Me pidieron dinero, yo se los presté, me lo tienen que devolver. ¿Sí? ¿Fui injusto yo con aquellos a quienes le perdoné la deuda? No, es mi dinero, yo con mi dinero hago lo que quiero, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Soy injusto con aquellos a quienes le estoy reclamando la deuda? No, es mi dinero y con mi dinero hago lo que quiero. Nunca soy injusto. ¿Ven? Dios tratando con los pecadores es así, mis hermanos. Dios tratando con los pecadores y teniendo misericordia con quien Él quiere tener misericordia, Él no está tratando con una masa de hombres pecadores que, pobrecitos, todos ellos quieren ser salvos. No, está tratando con una masa de hombres pecadores y rebeldes, enemigos de Dios, que si pudieran ponerle un tiro en la cabeza a Dios, todos ellos lo haríamos. Con esa masa de hombres está tratando. Y de entre ellos, Dios, porque es un Dios bondadoso, porque es un Dios rico en misericordia, porque Él se complace en perdonar de ellos, Él elige salvar. Contraintuitivamente, sin tener en cuenta sus obras. Sin tener en cuenta si hacen bien o si hacen mal. Él salva, Él viene con su poder y perdona pecadores. Él envía a su Hijo para que cargue su culpa, los perdona, los transforma, los trae a la fe del Evangelio, los santifica y los va a llevar un día a la gloria. Dígame si eso no es un Dios lleno de gracia, lleno de bondad y lleno de misericordia. Ese es el Dios nuestro. ¿Y por qué lo hace así? No sabemos mucho acerca de por qué Dios lo hace así. De lo poco que sabemos que porque Dios no quiere que nosotros nos jactemos acerca de nuestra salvación. ¿Sí? Ninguno de los que se fue puede irse levantando su puño y diciendo, me quité de encima esta deuda. Los que se van de esta mesa de la cual hablamos, ¿qué van diciendo? Menos mal que me perdonaron la deuda. ¿O no? Nadie se va jactándose, me saqué de encima la deuda. Qué grande, me organicé, ahorré. No, gracias a Dios que me libraron la deuda. Para que nadie se jacte en su presencia, dice el Señor. Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es la otra cara de esta moneda? Que tiene que ser el consuelo de los pecadores como usted y como yo. Que no hay persona, mis hermanos, que sea tan pecadora como para quedar fuera del alcance de esta gracia. No hay persona que pueda ser tan pecadora. Si Dios decide salvar a un hombre, no importa su pecado, su rebeldía, su maldad, Él va a venir un día y va a vencer esa rebelión y lo va a salvar. ¿Sí? Eso es la misericordia libre y gratuita de Dios. Y nuestra responsabilidad es poner toda nuestra esperanza en esa misericordia libre y gratuita. Toda nuestra esperanza puesta en esa misericordia libre y gratuita que fue mostrada a nosotros, exhibida en la cruz del Calvario. No hay otra muestra más grande de cuánto Dios ama a los pecadores, de cuán grande es su disposición de perdonar a los pecadores que la cruz del Calvario. No hay otra muestra.
Finalmente, una advertencia. Esta es la tercera lección que nos deja esta historia, es una advertencia. Que no haya ningún profano entre nosotros como Esaú. Esa es la advertencia. Y esta advertencia la sacó del libro de Hebreos. Cuídense, dice Hebreos 12:15, cuídense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Por qué el autor nos advierte de que no haya ninguno entre nosotros como Esaú? ¿Por qué Hebreos nos advierte eso? Bueno, porque todos podemos ser tentados, o todos corremos el peligro del versículo 15, de que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Dice que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Solo estamos acostumbrados a pensar de que la raíz de amargura es un enojo que podemos tener con algún hermano, ¿sí? Cuando nosotros leemos este pasaje nos terminamos dando cuenta que la raíz de amargura, que acá el autor no está hablando de enojos, no está hablando de que yo estoy enojado con un hermano, ¿sí? Paréntesis, está mal estar enojado con un hermano. En este pasaje no está hablando de eso, pero hay un montón de otros que sí. Bien, que quede claro. Ahora, en este pasaje no está hablando de eso. No está hablando de eso. Fíjense que esta raíz de amargura es algo que dice que empieza a brotar, es algo que causa dificultades y es algo que termina contaminando a la comunidad, termina contaminando a la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Es el pecado de Esaú. Es el desprecio de la gracia de Dios a favor de gratificación instantánea. Ese fue el pecado de Esaú, ¿verdad? Despreció la primogenitura, despreció la promesa para poder satisfacer algo instantáneo, por comida, ¿no es cierto? A este pecado, a este desprecio de la gracia de Dios, a este desprecio de las promesas de Dios, a este desprecio del Evangelio, el autor de los Hebreos lo llama raíz de amargura. ¿Sí? Es una raíz amarga que brota en medio nuestro. Moisés en Deuteronomio les advirtió a los israelitas con estas palabras, les dijo que no brote en medio de ustedes una raíz amarga. ¿Y en qué se estaba refiriendo Moisés? A lo mismo. Se estaba refiriendo a personas que creían que podían vivir sus vidas apartados de Dios, alejados de Dios, y que simplemente por participar del culto a Dios, ellos eran parte del pueblo de Dios. Y eso Moisés también lo llama raíz de amargura. Que no brote una planta amarga en medio de ustedes. Y es el mismo pecado de Esaú. Es el mismo pecado de Esaú, de amar la gratificación instantánea y despreciar, por eso, la gracia de Dios, las promesas del Evangelio. ¿Bien? Y este pecado tiene los siguientes peligros. Y quiero terminar enumerando estos peligros como una palabra de advertencia, mis hermanos. ¿Sí? Que la historia de estos mellizos, de este conflicto, también sea una advertencia a nosotros. No podemos permanecer neutrales en este conflicto. ¿Sí? O avanzamos haciendo avanzar el reino de Dios, ¿bien? O somos un Esaú de la vida. Somos un Esaú de la vida. ¿Y cuáles son los peligros de ser un Esaú de la vida? Bueno, uno de los peligros es que si abrazamos la satisfacción inmediata del pecado, despreciando la promesa del Evangelio, podemos dejar de alcanzar la gracia salvadora de Dios. ¿Cuántas personas, por amar el pecado, por no querer arrepentirse de sus pecados, desprecian el Evangelio? ¿Cuántos? Y yo les quiero advertir, no corran tras el engaño del pecado. No posterguen su arrepentimiento, sea cual sea hoy su situación delante del Señor. Nunca posterguen su arrepentimiento. No le hagan un lugar en su vida al pecado. No intenten satisfacer, ¿sí?, sus deseos inmediatos abrazando el pecado.
pensando en que va a haber tiempo más adelante para poder vencerlo. No lo hagan, porque dice acá que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios si hacemos eso. Podemos dejar de alcanzar la gracia salvadora de Dios. En la carta a los Hebreos significa que el pecado puede ir poniendo capas de endurecimiento sobre nuestra conciencia, al punto que nos insensibilicemos al Evangelio. ¿Bien? El segundo peligro es que si abrazamos la satisfacción inmediata del pecado, despreciando las promesas del Evangelio, podemos convertirnos nosotros mismos en personas que causan dificultades en medio del pueblo de Dios y que contaminamos con nuestra maldad al resto de los hermanos. Eso es cierto también. Si nosotros le hacemos un lugar al pecado en nuestras vidas, bien, abrazamos la satisfacción inmediata del pecado, esa liviandad con la que tratamos al pecado la vamos a empezar a transmitir a nuestros hermanos. Entonces un hermano nos visita y nos ve a nosotros que somos livianos en los programas de televisión que vemos, en nuestro vocabulario, y puede empezar a naturalizarlo, a pensar, bueno, si él lo hace, capaz que no está tan mal, y empezamos a extender la contaminación del pecado. ¿Sí? Causamos dificultades y contaminamos con nuestra maldad al resto de los hermanos. En tercer lugar, si abrazamos la satisfacción inmediata del pecado, nos convertimos en personas inmorales y profanas. Esas son las palabras que usa el autor de los Hebreos. Que no haya entre ustedes ningún inmoral, ningún profano como Esaú. ¿Qué hablar, no es cierto? Nos convertimos en personas inmorales cuando le damos lugar al pecado. En muchísimos sentidos nos convertimos en personas inmorales. Y empezamos a tratar lo santo como algo común, lo mismo que hizo Esaú, tratando a la primogenitura a la altura de un guiso de lentejas. Está bien, puede ser muy rico, pero tenemos las promesas de Dios y las promesas del Evangelio por un lado, y tenemos la satisfacción de nuestros deseos inmediatos por otro. No hay punto de comparación, ¿sí? Y finalmente, y temblemos ante esta última advertencia, es que si abrazamos la satisfacción inmediata del pecado despreciando la promesa del Evangelio, podemos endurecernos tanto al punto de que ya no tengamos ocasión para el arrepentimiento. Eso es lo que dice acá el autor de los Hebreos. Ustedes ven, dice, lo que le pasó a Esaú, que después quiso la bendición, hasta lloró por esa bendición, pero ya no tuvo ocasión para el arrepentimiento. Mis hermanos, qué peligro que nos endurezcamos tanto, que avancemos tanto nuestro camino, que edifiquemos tanto en nuestras vidas sobre cimientos pecaminosos, que ya quedemos fuera del alcance, que ya nunca más estemos dispuestos a derrumbar todo eso para arrepentirnos y empezar de nuevo. Ese es el peligro. Por eso la advertencia, ¿cuál es? ¿Con qué palabra empieza? Hebreos 13:15. Cuídense, mis hermanos, de endurecerse al pecado. Cuídense de acostumbrarse a satisfacer los apetitos de la carne. Cuídense y cuidémonos los unos a los otros, recordándonos que hay un Salvador, que ningún pecado ni ídolo es tan precioso como Él. Que ningún pecado ni ídolo es tan precioso como Él. Esos son los Esaú de la vida. ¿Bien? El conflicto va a terminar, mis hermanos. El conflicto va a terminar. Cristo va a volver. Satanás va a ser finalmente derrotado y arrojado a las prisiones eternas y oscuras. Ese destino ya está sellado. Avancemos, mis hermanos. Avancemos, confiados en nuestro Salvador, el que venció a la serpiente. Avancemos sosteniendo su estandarte, avancemos haciendo avanzar el Evangelio. Pongamos toda nuestra vida en esta campaña. Pongamos toda nuestra vida en esta campaña. Despreciemos nuestras vidas para lo que este mundo la cuenta. Y temamos de no convertirnos en un Esaú de la vida. Oramos. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra, por volver a Génesis, por lo que hablas a nuestras vidas. Señor, por favor, no permitas que nuestras conciencias se adormezcan, que pasemos nuestros años de esta vida
en este mundo por debajo del radar de las cosas que verdaderamente importan. Que tu iglesia honre a Cristo, Señor, anunciando el Evangelio, confiando en el Evangelio, Señor, poniendo sus vidas para el avance de la causa del Evangelio. Y que muchos puedan conocerte, Señor, en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.